El tema de exposición es fotosíntesis en plantas C3, C4 y CAM. Somos del grupo 4QBT1. La exposición es por la materia de fisiología celular y de tejidos de la profesora Lorena Elizabeth Chávez Guitrón. Los integrantes son Redonda Garrido Daniela, Herbert Cruz Yair y Guzmán Clara Iván. Bueno, tenemos como primer tema la fotosíntesis C3 y pues tenemos que las plantas que realizan fotosíntesis tipo C3 tienen adaptaciones fotosintéticas que les ayudan a poder reducir lo que es la fotorrespiración. Aquí mismo tenemos un diagrama de la vía C3 y como podemos ver en el diagrama se nos muestra que el primer paso es en el que el dióxido de carbono va a reaccionar con el rubisco para así poder producir dos moléculas del ácido de 3 carbonos, que serían 3-PGA. De ahí que también se le conozca con el nombre de plantas C3. Aquí mismo en el diagrama también podemos ver una de sus principales características y es que estas plantas no presentan un ciclo de Calvin, a diferencia que otras no lo presentan. Alrededor del 85% de las especies de plantas que tenemos aquí en el planeta, pues son C3. Como podemos observar, es una gran mayoría. Entre ellas están pues las más conocidas, que son el trigo, la soya, la selga, los tomates, etc. Ok, en la fotosíntesis C4. Bueno, en las plantas C4 las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin están separadas físicamente. Con eso me refiero que las reacciones dependientes de la luz se producen en las células del mesófilo, o sea, el tejido esponjoso en el centro de la hoja. Y el ciclo de Calvin ocurre en las células especiales alrededor de las venas de la hoja. A estas células se les conoce como células del haz vascular. Bueno, en el diagrama se puede observar que primero el dióxido de carbono atmosférico se fija en las células del mesófilo para formar un ácido orgánico que sería el oxalacetato. Este paso se lleva a cabo mediante una enzima no rubisco que sería el PEP-carboxilasa. Después, el oxalacetato se convierte en una molécula similar que es el malato, que puede transportarse hacia las células del haz vascular. Dentro de estas, el malato se descompone y libera una molécula de dióxido de carbono. Luego la rubisco fija el dióxido de carbono y lo convierte en azúcares a través del ciclo de Calvin, exactamente como pasa en la fotosíntesis C3. Pero este proceso tiene un precio energético, ya que se debe gastar ATP para que la molécula de 3 carbonos, ferri, regrese a las células del haz vascular y quede lista para recoger otra molécula de dióxido de carbono atmosférico. Sin embargo, dado que las células del mesófilo constantemente bombean dióxido de carbono hacia las células del haz vascular, en forma de malato, siempre hay una alta concentración de dióxido de carbono en comparación de oxígeno alrededor del rubisco. Y esta estrategia reduce al mínimo la fotorrespiración. Bueno, la vía C4 se utiliza en cerca del 3% de todas las plantas vasculares. Algunos ejemplos son el garronchuelo, la caña de azúcar y el maíz. Estas plantas de C4 son comunes en hábitats cálidos, pero son menos abundantes en las zonas más frescas. Como por último tenemos lo que es la fotosíntesis CAM, que en sus siglas es el metabolismo ácido de crasuláceas. Su nombre es en honor a la primera familia de las plantas en la que fue identificado este proceso. En estas plantas logran sobrevivir en lugares áridos con muy baja disponibilidad de agua. No solo sobreviven, sino que se desarrollan y son capaces de completar un ciclo de vida con el fin de mantenerse durante muchos años en ese tipo de ambiente. La capacidad de sobrevivir con poca agua se debe a este tipo de fotosíntesis, que se lleva a cabo en dichos organismos y esto les permite asimilar el CO2 durante la noche, el cual es tomado de la atmósfera, convirtiéndose en CO2 atmosférico. En la fotosíntesis CAM participa lo que es el ciclo de Calvin. Durante la noche, como podemos ver en el diagrama, el CO2 se fija en la oscuridad gracias a la reacción del ácido fosfonilpirúvico por medio de una enzima llamada fosfonilpirúvico carboxilasa. Como resultado de esta reacción, se obtendrá ácido oxalacético, el cual por otra reacción se reducirá a malato. El fosfonilpirúvico es el resultado del proceso de la glucólisis de la planta, por lo que a medida que se produce malato, el almidón que
por las noches es mucho mayor. Se cree que estas plantas con fotosíntesis CAM serán las últimas en mantenerse en el planeta, ya que con la evolución que han experimentado son capaces de sobrevivir en ambientes muy poco favorables de cualquier tipo de estos organismos. Las plantas CAM suelen predominar en zonas muy cálidas y secas como en los desiertos. Tenemos los que son los cactus y las ramas verginosas con espinas. Bueno, en las diferencias tenemos que en la separación de fijación de dióxido de carbono y el ciclo de Calvin, en el tipo de vía C3 no hay separación, en la C4 se da entre mesófilos y las células del haz vascular, y en la CAM se da entre el día y en la noche. Respecto a los estomas abiertos, en la C3 en la C3 y C4 se da de día y en la CAM es de noche. Y en la mejor adaptación, en la vía C3 y se da en ambientes frescos y húmedos, en la C4 en ambientes cálidos y soleados, y en la CAM se da en ambientes muy cálidos y secos. Eso ha sido todo de nuestra parte.